Sean ustedes impresionantemente bienvenidos a un nuevo miércoles de live a las 7 de la noche hora de la Ciudad de México. Los extrañé muchísimo la semana pasada, pero ya estamos de vuelta y tenemos cosas verdaderamente importantes de qué hablar. Sony, qué gusto verte, amigo. Te mando un abrazote hasta Estados Unidos. Qué gusto que se estén conectando y mientras se van conectando, ya saben, llénenme de corazoncitos, que es la única forma en la que estas plataformas, aquí en TikTok, acá en Instagram, le avisan a todo el mundo que ya estamos aquí conectados, mientras, órale, de golpe ya somos más de 100, qué bonito, qué bonito. Somos poquitos en TikTok, somos muchísimos en Instagram, qué bueno. Ahora, les explico, hello, les explico rapidísimo. Este va a ser un live muy especial porque este va a ser el primero de una serie de lives que junto con mi equipo, se les ocurrió una idea increíble a ellos, la verdad, pero junto con mi equipo lo que decidimos y nos emocionó muchísimo es hacer esto y hacerlo constantemente. Tenemos cerca de 2,000 personas pasando por los instantes auditivos. Es decir, tenemos cerca de 2,000 personas escuchando los instantes auditivos, creciendo con los instantes auditivos y en su gran mayoría van impresionantemente bien. Yo también estoy muy emocionado de verlos. Gracias por todos los comentarios bonitos. Pero les explico rápido. Aunque la gran mayoría de la gente que está viviendo los instantes auditivos va impresionantemente bien, estamos hablando de cerca del 97% de la gente, porque la semana pasada mi equipo hizo un barrido completo de cuestionar a la gente que lo está viviendo, preguntarles cómo van. La verdad es que la información que nos llegó, las reseñas que nos empezaron a mandar, los testimonios que empezaron a mandar, nos conmovieron el corazón muchísimo. Nos hacen sentir que todo el trabajo que estamos haciendo vale la pena, que es importantísimo para nosotros, porque te lo prometo, es un trabajo bien duro. Parece fácil del otro lado, pero no tienes idea la cantidad de gente y el equipo que está de este lado asegurándose de que todo esto funcione. ¡Saludos a Costa Rica! Ahora, les digo súper rápido. Les vamos a ir subiendo poco a poco los testimonios de la gente que nos han mandado de instantes auditivos, porque es increíble lo que la gente ha logrado. O sea, cuando pensamos en un producto que fuera muy barato y un acompañamiento sencillo en el que la gente empezara a revisar lo que nosotros sabemos que son los temas más duros, o sea, lo que nosotros sabemos que son los principios más importantes. Gracias por mi corazoncito en TikTok. Lo que nosotros sabemos que son los principios más importantes como para que una persona auténticamente pueda tener un gran desempeño en las relaciones, que pueda funcionar cada vez mejor. Ahora, habiendo dicho eso, aunque son solamente como entre el 2 y el 3% de la gente que se nos está atorando un poquito, creo entender por qué. Y este live va a ser nuestro primer servicio a nuestra comunidad que amamos con todo el alma para, no me importa si son el 2, 3% que se me está atorando en los instantes auditivos, te voy a ayudar igual. Vamos a aprovechar estos lives para empezar a regalar información preciosa y al mismo tiempo ayudar a desatorar a la gente que está viviendo un proceso extremadamente profundo y que amamos con todo el alma. Así es que ahí te va. Lo primero que noté cuando hicimos todo este barrio de información y saber exactamente cómo va la gente con los instantes auditivos fue que donde se me estaban atorando primero era un paso extremadamente importante, el cuarto instante auditivo. En el cuarto instante auditivo, y por eso acá en TikTok le puse de nombre este live, hablemos de papá y mamá. Este instante auditivo tiene que ver con cuando ya pasaste los primeros 3 instantes, ya tienes mucha información con respecto a cómo estás construido y ya estamos empezando a sanar cosas. Y es probablemente el ejercicio más duro que les mando. No se hagan tontos, hay muchos que se me atoraron en el paso 4, no porque no entendieras nada, no porque estuvieras confundido de absolutamente nada, sino porque te estoy pidiendo que des un paso que la gran mayoría de la gente jamás ni siquiera pensaría en dar. Les daría terror. Ahora, tiene que ver con papá y mamá. Ahora, mi teoría es la siguiente. Tengo mis notas acá abajo para que no se me vaya nada, porque esto es muy importante. Mi teoría es la siguiente. Les voy a explicar el principio sistémico de lo que estamos hablando, de lo que construye la relación con papá y lo que construye la relación con mamá en la personalidad de cualquier ser humano. Sí, uno de los trucos más cañones. Ve qué bonito lo que me están poniendo aquí, Eric. Es el mega revelador. Es que en el cuarto es donde viene el golpazo. Antes ya estás llorando de todas las cosas que estás dando cuenta. Pero
Estoy convencido de que hay 3 razones por las cuales se me pueden estar atorando en el cuarto instante auditivo. Evidentemente en este live no tengo tiempo de explicarles todo el ejercicio que hacen en el cuarto instante auditivo y además lo que me han dicho en toda la información que nos mandaron, literalmente es que entienden perfecto el ejercicio, pero les está costando un poquito de trabajo el autodiagnóstico, el entender de qué lado están en esto. Y es algo que no me sorprende mucho. Así es que déjame te explico. La razón por la que no me lo sorprende es porque además es como si todo el mundo estuviera alineado. De verdad, los guionistas de mi vida son muy buenos, los guionistas de esta realidad son muy buenos. Y esta semana, con muchos pacientes nuevos que me han llegado, este tema se ha vuelto un tema extremadamente común. O sea, como que terminé hablando de esto en varias sesiones de terapia esta semana. Entonces no me llama la atención para nada que requiramos explicar esto. Si es que están listos, ahí les va. Esto es normalmente algo de lo que solamente hablo en mis talleres, ya que estamos metidísimos en la información, pero es un tema que les he jinteado varias veces, que hemos rozado y tocado un poquitito varias veces. Entonces, te explico súper rápido. Según la psicología sistémica, incluso en constelaciones lo llegan a manejar. Hablamos del movimiento completo. Tiene que ver con la interpretación que construiste con respecto a mamá y la interpretación que construiste con respecto a papá. Ojo, esto no tiene nada que ver ni con tu papá ni con tu mamá. No tiene que ver con quiénes fueron ellos. Si tuviera que ver con quiénes fueron ellos, todos los hermanos seríamos iguales. Y no sé si te has dado cuenta que tienes hermanos que crecieron, la mayoría de nosotros, que crecieron en la misma casa que tú, que tuvieron las mismas experiencias, probablemente dormían en el mismo cuarto, probablemente iban a la misma escuela, vivieron prácticamente lo mismo creciendo y tienen personalidades muy distintas y tienen un entendimiento de sus padres muy diferente. No sé si alguna vez te has sentado con tus hermanos a hablar de cómo tienen ellos interpretados a tus padres, pero te sorprenderías lo diferente que es lo que tienen en la cabeza los hijos de una familia con respecto a su papá y con respecto a su mamá. Y tiene que ver con esto. De nuevo, no tiene que ver con quién es la persona que está operando como papá o como mamá. Tiene que ver, escúchame bien, con la interpretación que yo hago con respecto a las acciones de mis padres. Repito, con las acciones que tomaban y lo que yo sentí que significaban esas acciones. Tu mamá pudo haber sido la mejor mamá del mundo y te decía todo el tiempo que te amaba y creó un espacio seguro para ti y trataba de crear un espacio de confianza. Pero si cada vez que mamá intentaba hacer eso, aunque lo intentara de la mejor forma posible con las mejores herramientas que tenía disponibles, si tú sentías que lo hacía porque no confiaba en ti, porque no le gusta quién eres, porque no estás dando el ancho en la expectativa que mamá tenía. Incluso lo podemos ver desde muy chiquitos en los niños. De repente, les doy este ejemplo en los instantes auditivos. De repente llega un papá con su hija y le dice, es que eres hermosa, es que eres la cosa más preciosa que jamás ha existido en esta tierra. Y te das cuenta que la niña no lo recibe con amor. Te das cuenta que la niña lo recibe de verdad como algo que le pesa, como ya déjame, no me digas eso y menos me lo digas públicamente. ¿Por qué? Porque esta niña ya está interpretando desde muy temprana edad, es algo que he visto en niños de 7 años, desde muy temprana edad empiezas a notar que esta niña cuando le dicen que es bonita, cuando le dicen que es inteligente, cuando le dicen que es fuerte, no lo interpreta como un halago, no lo interpreta como que le están diciendo algo bonito, sino que probablemente tiende a interpretarlo como me están diciendo esto porque no soy suficiente. Me están empujando a que haga cosas que no quiero hacer. Me están obligando a convertirme en alguien que no soy. Si tú interpretas de esta forma, sin importar si es papá o mamá, lo que sea que te den se convierte en una carga, se convierte en algo más traumático. Me lo estás diciendo porque no me ves suficiente, me lo estás diciendo porque no me amas, me lo estás diciendo porque no soy lo que tú quisieras que yo fuera. Ahora, ¿cómo se marca esto en la personalidad? Ahí te va. Se marca de la siguiente forma. Cuando yo permito que las acciones de mamá se sientan un poquito como amor, mamá me puede estar gritando, pero si yo lo interpreto como me está gritando porque me ama, me está gritando porque me quiere, me está gritando porque le importa muchísimo cómo va mi vida. Ahí es donde te encuentras a muchos hijos y que ahora son adultos que de chiquitos tal vez sintieron todo esto,
que de chiquitos tal vez sintieron que no estaban dando el ancho, que no estaban siendo suficiente, pero alcanzaron a recibir el amor y decir, lo están diciendo porque me preocupa. Y aunque sus papás lo hayan hecho mal, aunque sus papás hayan sido muy gritones, aunque sus papás hayan sido muy enojones, crecen como personas completas porque tomaron lo que papá y mamá tenían para ofrecer, incluso si papá y mamá nunca estuvieron ahí. Ahora, quédate aquí conmigo, que esta es una distinción compleja y de verdad quiero que la agarren. Si yo interpreté las acciones de mi mamá como algo que estaba basado en amarme, cuidarme, conocerme, etcétera, etcétera, entonces muy fácilmente se empieza a construir en mi personalidad, y ahorita les hablo de lo obvio que es esto, se empieza a construir en mi personalidad tres cosas: valía, autoestima y merecimiento. El sentir que yo valgo mucho, que tal cual soy, no necesito hacer mucho para que la gente me quiera, no necesito hacer mucho para que la gente me valore. Por respirar valgo y no me tienen que creer a mí. Ve al hijo de cualquier madre que tenga una relación casi simbiótica con su hijo, que no es lo más saludable del mundo, pero que tenga una relación casi simbiótica con su hijo o su hija, que se lleven increíble, que este niño o niña se sienta súper amado y reconocido y visto por mamá. Es un niño que entra a una casa y jura que le van a dar de comer. Es un niño que llega a casa de cualquiera de sus amigos y automáticamente es, ¿qué onda? ¿Ya llegué? ¿Están felices de que llegué o qué onda? Ese es el mejor indicador de que el niño está recibiendo las acciones de mamá como amor. Ahora, habiendo dicho eso, lo que crece entonces cuando permites que lo que sea que haya hecho mamá, aunque haya sido no estar, que lo que sea que haya hecho mamá se sienta de alguna forma como un sacrificio de amor, como un intento de darte lo mejor posible, incluso con las pocas herramientas que tenía. Esto lo vemos en terapia todo el tiempo. Automáticamente la persona empieza a mostrar ciertos indicadores de valía que no estaban ahí. Le empieza a poner límites a la gente, ya no permite estupideces, no entra en juegos tontos, y no entra ni en empresas, ni en trabajos, ni en relaciones, ni en situaciones donde claramente va a ser maltratado o simplemente no valorado. Efectivamente, Julio, esto tiene que ver con resignificar, tal cual, porque lo único que estás cambiando es la interpretación del por qué. Tú no puedes cambiar tu pasado, no te puedes pelear con todo lo que viviste de niño, pero sí puedes reinterpretar lo que significó. Ahora, habiendo dicho eso, lo importante es lo siguiente. Papá, me falta un pedacito. En el caso de papá, lo que construye papá, la energía de papá es disruptiva, siempre lo va a ser. Y entonces lo que construye, el sentir que quien soy sí fue suficiente para papá, que la forma de entenderlo es, las acciones de papá significaban valía, significaban cercanía, significaban merecimiento, etcétera, etcétera. Entonces lo que crece es algo que conocemos como seguridad externa. ¿Qué es seguridad externa? Papá no hace que yo me valore. Papá lo que hace es que yo crea en mí, que crea en mis habilidades, que crea en mis talentos, que crea en mi capacidad de tomarme riesgos. Por eso, así como les puse el ejemplo de el niño con su mamá que piensa que todo el mundo lo va a adorar, si nosotros estuviéramos parados aquí afuera y yo te estuviera diciendo es que mi niño es un crack, mi niño es lo mejor del mundo, y te das cuenta que tengo una relación con mi hijo en la que constantemente le puedo demostrar lo importante que parece para mí, en la que constantemente le puedo demostrar lo valioso que lo veo y él lo interpreta como tal. Mi hijo de repente sale al jardín, yo estoy platicando contigo y te estoy diciendo, mi hijo está tan fuerte que podrías escalar ese árbol. Mi hijo está tan fuerte que ya habría levantado esos 10 cocos que están ahí. Sale mi hijo y lo veo y le digo, ¿qué onda, cachorro? ¿Te podrías subir ese árbol? Y el niño me dice, claro, papá, porque su seguridad no viene de él, viene de mí, viene de sentir que yo lo veo como alguien fuerte, que yo lo veo como alguien grande. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, el tema es este. La seguridad interna es construida por mamá, tu interpretación de mamá. La seguridad externa es construida por papá, es decir, tu interpretación de papá. Ahora, habiendo dicho esto, lo primero en lo que se me atoran es en entender qué es seguridad interna y qué es seguridad externa, sobre todo por lo que esto representa. Si tú tienes muy buena seguridad externa, es decir, tienes a papá bien colocado en tu vida, eres exitoso, te gustan los resultados, eh, confías en que te puedes tomar riesgos, incluso cuando te has ido
a la goma, cuando te has ido al suelo porque perdiste todo, como lo hemos vivido muchos de nosotros, cuando pierdes todo en algún momento, confías en que tienes las habilidades para volver a salir adelante. No te molesta hablar en público, no te molesta ser el más joven de un salón de gente infinitamente más experimentada que tú. ¿Empiezan a entender a lo que me refiero? Tener mucho papá, por decirlo de una forma coloquial, tener mucho papá se ve en mi capacidad de tomarme riesgos, crear nuevas habilidades y confiar en mis talentos. Así de sencillo. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo se ve entonces tener mucha mamá? Tener mucha mamá se ve como ser una persona que entiende las dinámicas de la vida, que entiende el dolor de la gente, que es extremadamente empática, pero que también sabe cuánto vale y que no permite que nadie lo trate como que vale poco o como que merece poco, porque tiene años tratándose a sí mismo y creando situaciones en su vida donde es visto como alguien valioso, no por lo que hace, eso sería papá, sino por quién es. Eso es mamá. Ahora, ahí les va. Habiendo explicado la distinción, las dos cosas en las que se me pueden estar atorando, que la primera era que no me entendieran la distinción, pero lo segundo que es importante para que no se me atoren es lo siguiente. Nos enamoramos mucho de las fortalezas que tenemos. La mayoría de nosotros desde muy chiquitos nos damos cuenta para qué somos buenos y después empezamos a tratar de buscar y perfeccionar y pulir el talento, la habilidad nata que nosotros sentimos que traemos. Y no es innata, no es que naciste así, es que la fuiste desarrollando y entonces después te buscas un trabajo donde lo puedas explotar. Ahí es donde normalmente te la pasas muy bien. Yo no estoy aquí gratis, estoy aquí por las habilidades que generé y los traumas que tenía, como casi todos nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, cuando basas tanto de tu vida en lo que sí funciona de ti, haces un esfuerzo inconsciente, a veces hasta consciente, porque la gente no pueda ver lo que tú sabes que no funciona tanto de ti. ¿A qué me refiero? Escúchame bien. Ojalá pronto a Anaís, estaría increíble. Pero ahí les va. ¿A qué me refiero con esto? Me he topado con mucha gente últimamente que, por ejemplo, tiene perfectamente bien construida la parte femenina, la parte de mamá. ¿Qué significa esto? Que entonces esta persona es muy sabia, es muy profunda, probablemente es gracias por mi flor, probablemente es él o la terapeuta de todos sus amigos, resuelve problemas emocionales sin ningún problema y entonces se atrinchera en ese lugar, se convierte en la sabiduría de su comunidad, se convierte en el hombre o la mujer sabia de la comunidad y le puede resolver el problema emocional a absolutamente quien sea, absolutamente quien sea. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Esta persona está tan enfocada en lo que sí funciona de su vida, la parte femenina profunda, seguridad interna, etcétera, etcétera, que jamás se detiene a decir, como que a mí me falta papá, ¿no? Probablemente esta persona, papá se le fue muy chiquito o se lo destruyeron en la cabeza 16 millones de veces y le dijeron que esta persona es cualquiera, etcétera, etcétera, que no te quiso, se fue, no importa, era un alcohólico, lo que sea. Esta persona jamás va a evaluar, si ya tiene un montón de fortaleza interna, jamás va a evaluar oye, si eres tan sabio, ¿por qué no lo puedes monetizar? Oye, si ayudas tanta gente, ¿por qué no puedes vivir de esto? ¿Por qué no puedes salir al mundo y decir quién eres y ayudar a la gente, pero además ayudarte a ti mientras lo haces? Ah, porque esas serían habilidades de papá. El problema es que si estás súper atrincherado en todo lo que sí funciona de ti a través de tu relación con mamá, entonces como por qué te fijarías en las cosas que no funcionan de ti con la persona que no está, con la persona que se fue. ¿Me entienden? Ahora, habiendo dicho esto, a una persona que es la sabia de su comunidad, porque lo que tiene es mucha mamá, pero no construyó nada de papá, si tú le preguntas con quién tienes problemas, es mucho más probable que te diga que tiene problemas con mamá, que es la que sí estuvo, la que sí te enseñó y de la que sí recibiste todo el amor del mundo, a darte cuenta que la carencia de papá es la que hace que tengas los problemas que tienes, que nunca hayas tomado un rol de liderazgo, que nunca hayas estado dispuesto a pararte enfrente de la gente creyendo en tu intelecto, tus habilidades y tu capacidad de hacer una diferencia en la gente. Esta persona no va a querer trabajar el tema de papá, porque seguramente ya tiene un trabajo y una vida donde lo valoran por las cualidades de mamá.
Ese es alguien atrincherado en todo lo que aprendió de mamá y todo lo que permitió de mamá, sin jamás pensar que le falta todo un lado de la identidad. Por otro lado, también tengo muchos casos que tienen todo el papá del mundo, son extremadamente exitosos, se pueden parar a dar una conferencia en frente de 10,000 personas donde sea, se pueden sentar en el consejo directivo de la empresa más importante del mundo y mostrar su peso y enseñar quiénes son y cuánto valen y lo que vienen a dar. Yo también te amo. Y en Rita, te mando un besote. Y enseñar quiénes son, etcétera, etcétera. Pero solamente te das cuenta que no tienen mamá porque es un hombre o una mujer que se puede parar en una tarima y hablar enfrente de 10,000 personas y dar una conferencia de 1 hora sin trabarse ni una vez, sin cometer el más mínimo error. Pero al final de la conferencia, Osvaldo, pero al final de la conferencia te das cuenta que la persona no dio un ejemplo personal. Nadie sabe dónde vive. Nadie sabe si tiene pareja o no. Nadie sabe si tiene hijos. Y si tiene hijos, no sabes dónde están, cómo se llaman, cómo son. Esta es una persona con mucho papá y muy poca mamá. Este ser humano seguramente adquirió la cantidad de papá que tiene a través de conflicto, a través de desafíos, porque así es crecer con papá, que te comparen, que te hagan sentir que no eres suficiente y volver a sacar la casta y decir, me está viendo porque le importo, pero seguir empujando y seguir creciendo. A una persona que está en esta situación, ahora van a entender a qué me refiero con toda la masculinidad, que no le gustó a tanta gente, pero si yo estoy muy basado en la fuerza que me dio la masculinidad a través de papá. Papá fue un hombre muy masculino y yo interpreté todo lo que me quería dar de la forma más positiva y amorosa posible. Entonces, ¿qué ocurre? Muy sencillo. Toda la vida voy a decir si me va tan bien, si soy tan exitoso o exitosa, si parezco ser una persona increíble y le resuelvo los problemas económicos, financieros, estratégicos a todo el planeta. Nadie creería lo solo que estoy. Nadie creería que al final del día no tengo a quien hablarle. Nadie creería que, no sé, mis relaciones de amistad no son tan profundas, que mi relación de pareja es súper superficial, como me lo ha dicho muchísima gente con la que he trabajado. Y entonces, ¿qué ocurre? Nadie cree que esta persona es débil. Cuando alguien tiene mucho papá, se ve tan exitoso, se ve tan fuerte, se ve tan put together, parece estar vestido tan bien, etcétera, etcétera, que entonces literalmente lo que ocurre es que nadie jamás piensa que esta persona no sabe cuidarse. Que esta persona, cuando no la ves, está metida en unas situaciones que le dan muchísima vergüenza. Porque no te voy a enseñar, cuando soy director de la empresa y además soy tu jefe, que en mi casa me gritan, o que mis amigos me maltratan, o que en mi casa me tratan como el idiota. ¿Qué sería eso? Alguien con mucha capacidad de riesgo, alguien con mucho poder, con mucha seguridad externa, pero muy poca seguridad interna. Esta información se las doy porque creo que es valiosísima, pero porque también creo que muchos de los que se me están atorando en el cuarto instante auditivo, que aunque sean el 2-3% de la gente que lo está tomando, el gran relajo es este. No te enamores tanto de lo que sí funciona de ti. Mejor fíjate en lo que no funciona. Y si lo que no funciona tiene que ver con tu éxito, con tu liderazgo, con tu capacidad de crecer y tomarte riesgos que se ven súper peligrosos, por el amor de Dios, trabaja con papá. Si eres muy bueno creando resultados, saliendo del hoyo, saliendo adelante ante toda la adversidad del mundo, pero no tienes relaciones donde se te trata bien, no tienes relaciones donde se te valora, te metes en situaciones que de verdad parecen de un perfil mucho más bajo que el tuyo. No puede ser que alguien que ha logrado todo lo que tú has logrado esté en chismes tontos, que te estén poniendo el cuerno, que te estén maltratando públicamente. En lugar de esconderlo, entiende que ese es el área donde requieres crecer. Y eso se resuelve con mamá, no con papá. Si ya eres director, si ya eres directora, si ya estás logrando las cosas, si ya estás llegando lejos, pero lo que te está faltando son las relaciones, el trato bonito, el amor bonito, como dice mi amiga Bere, es solamente en ese momento vas a poder decir, ok, el tema es con mamá. Y ahora, ahí les va lo último.
Es importante. Sé que estoy hablando mucho, pero esto es importante. Ahí te va. Gracias a todos los que se están identificando y mandándome corazoncitos y caritas llorando. No lo digo para hacerlos llorar, los digo para que tengan certeza de hacia dónde requieres trabajar. Lili, ¿cómo te amo? Qué gusto verte por aquí. Cabeza volada, me encanta. Ahora, ahí les va. Hay una última tendencia en cómo vemos a papá y mamá que no está directamente relacionada con esta distinción sistémica, pero que es importante. Escúchame bien. Me preguntan, ¿cómo se trabaja el éxito? Con papá y los traumas que tengas de no ser suficiente. Ahora, a lo que voy es a esto. Eh, no nos gusta echarle la culpa al débil. Repito, no nos gusta echarle la culpa al débil. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es importante. Cuando, cuando vemos a papá y mamá, la gran mayoría de nosotros, muy fácilmente podemos decidir quién manda aquí. O sea, evidentemente mi mamá es la fuerte o evidentemente mi papá es el fuerte. Y algo que muchas veces nos impide notar cosas extremadamente obvias en nosotros es que rara vez le ponemos atención a los daños o en realidad son carencias justificadas, a las carencias que ya tenemos justificadas que vinieron de la persona que es el más débil. Te doy ejemplos que tengo permiso de contar por estudiantes y pacientes a lo largo de los años. Conocí en algún momento a alguien que vivió de las cosas más horribles que ha vivido en la vida con el mejor amigo de su papá. Te sorprenderías si yo te dijera que esta persona no culpaba a su papá, culpaba a su mamá. ¿Cómo es mi mamá la culpable de que el mejor amigo de mi papá, que mi papá es el que trajo, me lastimara muchísimo en algo, me robara, lo que fuera? La única forma en la que tiene lógica esto es que mamá es tan fuerte y veo a papá tan débil que entonces le asigno toda la responsabilidad de lo vivido a la persona fuerte, es decir, a mamá. Cuando yo te pregunte años después, en terapia, ¿qué te faltó? ¿Qué se te atoró? ¿Qué es lo que no hemos construido bien en la identidad? Literal, me vas a decir, mi mamá no me cuidó. Y yo voy a empezar a poner atención en cómo está diseñada tu personalidad y cómo vives tu vida. Y te voy a demostrar que tienes a mamá perfectamente bien puesta, que te sientes valioso, que te sientes merecedor, que tienes alta autoestima. Entonces por ahí no ve el problema. Y no sabes la cara de la gente cuando les digo, este es un tema de papá. Y hacen, porque nunca queremos culpar al débil. Nadie quiere patear a quien se ve ya sufriendo en la vida. Nadie quiere irle a reclamar algo a alguien que sientes que podría hasta morirse si se lo reclamas. Que no te estoy diciendo que vayas y se lo reclames. Compra los instantes auditivos y vas a aprender cómo se hace esto. Pero lo que sí es importante es que entiendas, requieres sanar con la persona correcta de acuerdo a lo que te falta, no con a quien tu ego se acostumbró a echarle la culpa. ¿Me entiendes? Por otro lado, también he visto mucha gente, este es un caso muy común, en el que tienen toda la fortaleza de papá. Han salido adelante, han logrado muchísimas cosas, pero siempre vieron a papá como el fuerte. Y como el caso que les puse antes, empiezas a darte cuenta de que lo que le falta a este ser humano, lo que te falta a ti, es capacidad de crear relaciones. Pero mamá fue la débil y papá fue el cabrón, perdónenme. Entonces, ¿cómo voy a culpar a mamá si mamá siempre la vi frágil y siempre la vi débil y mi papá siempre la hizo pedazos, que es un caso extremadamente común? Y entonces, ¿qué ocurre? Sería extremadamente complicado para mí decir, ok, traigo un tema con mamá, cuando yo siempre califiqué a mi mamá como la débil. ¿Cómo le voy a reclamar que no me cuidó? ¿Cómo le voy a reclamar que haya dejado que el animal de mi papá me dijera las estupideces que me dijo? ¿Cómo le voy a decir que ella debió haber sido mucho más valiente y mucho más fuerte y debió haberme enseñado que eso no era normal? Y debió haberme enseñado cómo merezco ser tratado. Aunque sea una vez diciendo, ya no le hables así al niño, lo estás destruyendo, por favor. Y sé lo que esto puede implicar en muchas situaciones. Pero si yo no tengo el valor de admitir que la persona débil también tenía cosas que hacer, también debió haberse tomado riesgos y también debió haberme cuidado de cierta forma,
entonces lo más fácil va a ser que le siga echando la culpa a alguien que ya me dio todo lo que me tenía que dar. Y por eso hay gente tan atorada en cursos y en terapia y en talleres que sigue pensando que tiene algo pendiente con uno de sus padres y en realidad lo tiene pendiente con el otro. Que te hayan caído bien, que los hayas visto muy frágiles y sufrir desde muy chiquitos, no significa que la carencia justificada que tienes la puedas resolver con el fuerte. La tienes que resolver con quien viene al caso en cómo te construiste como adulto. Mamá es seguridad interna, por lo tanto relaciones, límites, sabiduría, profundidad, autoestima, merecimiento. ¿Estás cojeando alguno de esos temas? Deja de decirme que no traes nada con mamá. Estás cojeando de éxito, liderazgo, toma de riesgos, confiar en tus talentos y crear nuevas habilidades. No me importa lo que me digas. Sana las cosas con papá de una vez por todas. Habiendo dicho eso, gracias a los más de 500 que siguen conectados ahorita, los amo muchísimo. Nos vamos a seguir viendo aquí los miércoles a las 7 y me da muchísimo gusto estar de vuelta. Y para los que no han comprado instantes auditivos, como que ya es hora. No tiene idea la emoción que tengo de que este sábado empieza la 4ª generación de la certificación, llena, feliz, con gente increíble que viene, ya hasta tuvieron su primer reunión, me encanta. Pero para todos los demás, si te quedaste fuera de la certificación, lo que sea, si no estás listo para eso, está bien, pero no significa que te dejamos atrás. Tú también puedes seguir creciendo. Haz clic en el link ahí arriba, compra los instantes auditivos, cuestan $27, por el amor de Dios. Empieza a trabajar en ti y no te preocupes, que yo voy a seguir subiendo lives cada vez que vea que se me atoran en algo, porque aunque sean el 2%, aquí no los dejamos solos. Los quiero muchísimo, tienen un espacio enorme para ser amados aquí. Y para todos los que me dicen cómo se sana, en el 4º instante auditivo. Los amo mucho, nos vemos muy pronto.